La formación del carácter. Para la teoría psicoanalítica, la vida anímica está formada por un conjunto de procesos que en su mayoría son inconscientes. La conciencia solo registra la última parte de algunos de estos procesos, de modo que lo que nos proponemos, pensamos, deseamos y sentimos, sin que lo sepamos, está determinado por otros propósitos, otros pensamientos, otros deseos y otros afectos de los que no tenemos ninguna noticia. A esto lo llamamos determinismo psíquico. Una parte muy importante de esa vida anímica inconsciente se gestó en nuestro pasado a través de las experiencias que vivimos y del modo en que en su momento fuimos capaces de procesarlas. Así nuestros deseos y propósitos actuales están conectados y determinados por antiguos deseos insatisfechos. Incluso nuestra manera de pensar sobre determinada cuestión sigue el modelo de lo que en su momento y en otras circunstancias fuimos capaces de pensar. En otras palabras, más allá de lo que podamos apreciar conscientemente, nuestra manera de ser está forjada en las experiencias que nos marcaron. Es lo que llamamos el carácter. Aquellas experiencias que pudimos atravesar de manera eficaz nos dejaron un residuo de confianza en nosotros mismos como para enfrentar y superar obstáculos similares. Lo que llamamos autoestima se nutre del éxito que tenemos en el trato con las dificultades que la vida nos presenta. Crece si podemos soportarlas, crece más si podemos superarlas. A diferencia del resultado directo que logremos en el trato con la realidad, lo que podamos recibir de los seres significativos, el amor, el cariño o la admiración, siempre puede ser puesto en duda. Con razón o sin ella, siempre podemos sentir que no lo merecemos, considerarlo como resultado de un engaño de nuestra parte o un error de apreciación de quien nos valora. Por esto, a mi entender, el amor que recibimos, el amor del objeto, como lo llamamos en la teoría, es menos una fuente de autoestima que una consecuencia de esta. Solo nos sentiremos merecedores de ese amor si estamos seguros de haberlo ganado en buena ley. Equivocados o no, solo nos podemos sentir verdaderamente amados a partir del amor y el respeto que nos tengamos a nosotros mismos. Lo contrario sucede con aquellas experiencias en las que nos sentimos superados y que no pudimos resolver eficazmente. Llamamos traumas a estas experiencias porque nos dejaron un sentimiento de fracaso, debilidad y frustración, de que no fuimos todo lo capaces que creíamos, debíamos y queríamos. Esta vivencia de que nos faltó poder, en todas las acepciones del término poder, es el exacto contrario de la autoestima. Muchos autores a partir de Freud llaman a esto, en sentido amplio, castración. Nosotros a partir de Kiosa preferimos hablar directamente de estar en falta porque nos parece más preciso y menos equívoco. Nos parece que enfatiza la idea de que hay algo pendiente, de que constituye una herida abierta. Poder hacer el duelo por la falta significa poder resignarnos y aceptar lo que realmente pudimos. Si somos capaces de hacer el duelo, recuperamos una cuota de autoestima. Sentimos que lo que no pudimos superar, al menos lo podemos soportar. Pero si no podemos hacer el duelo, la sensación de falta se mantiene y ya no podemos sentirnos en paz si no intentamos solucionarla. Por eso, a pesar de que las experiencias que nos dejaron en falta son justamente las más feas y dolorosas, aquellas que menos quisiéramos repetir, una parte de nosotros mismos necesita repetirlas para poder darles un mejor desenlace. El aprendiz de jinete que se cae del caballo, además del golpe en el cuerpo y en el orgullo, tiene dos difíciles opciones por delante. Aceptar que no nació para ser jinete o subirse otra vez al caballo tantas veces como sea necesario. Si no puede soportar la primera opción, ni tampoco enfrentar la segunda, una tercera opción defensiva que lo aleja de la realidad de las cosas es restarle importancia al asunto. Decirse a sí mismo, no es que no puedo, sino que no me interesa. Llamamos a esto represión, y a partir de ella quedan inconscientes: A, el sentimiento de estar en falta; B, la experiencia dolorosa que generó la falta; y C, la necesidad de repetir esa experiencia. Los traumas son entonces experiencias que conscientemente queremos evitar, pero que inconscientemente necesitamos repetir.
Una niña que no pudo elaborar bien sus sentimientos de rivalidad hacia su madre, ni sus sentimientos de celos y exclusión con su padre, se convierte en una mujer que solo se siente atraída por hombres casados con los que vuelve a experimentar una y otra vez el mismo sufrimiento del pasado. Hay en ella algo que es más fuerte que su voluntad, su conveniencia o los buenos consejos que pueda recibir. Una imperiosa necesidad inconsciente de retomar la batalla en el punto en donde la dejó. Poder ahora lo que antes no pudo y así cambiar la historia. Lo que siente que le faltó es poder vencer a la madre y quedarse con el padre. Y lo que siente que ahora le falta es encontrar una digna rival a la que poder vencer quitándole a su hombre. Esa es su esperanza, poder corregir esa falta. No puede estar en paz si no lo consigue, pero solo consigue repetir el mismo sufrimiento, una y otra vez. Bien puede suceder que sus amigos lo vean claro, pero ella no. Ella siente que el destino, como antes hiciera su madre, se ha ensañado con ella. Lo siente injusto, pero también dentro de ella siente que es un merecido castigo por sus deseos de robo. Se siente estafada y a la vez culpable, como se sintió de chica. Odio, celos, exclusión, envidia, culpa, castración, castigo, falta, más de lo mismo. En una medida que es variable según momentos y circunstancias, y que depende de cuánto predomine el aspecto neurótico del carácter, el vínculo con el amante y su esposa pasa a representar las vicisitudes de sus experiencias pasadas con sus padres. En esa misma medida, su amante deja de ser para ella una persona real, con sus propias cualidades, para convertirse en el personaje de una historia, un simple arquetipo. Por ejemplo, si su amante accediera a divorciarse y casarse con ella, podría suceder, como de hecho se observa frecuentemente, que sus sentimientos de celo y exclusión cambien poco y nada. Bien puede sentir que la vencedora sigue siendo la ex esposa, o quizás la rival pasa a ser la hija de su marido o su secretaria, de manera que elija el amante que elija y haga éste lo que haga, la mujer de nuestro ejemplo pondrá mucho empeño en que todo vaya a parar al mismo lugar, como si su manera de ser actuara como un embudo, que sin importar dónde tiremos el agua, ésta sale siempre por el mismo agujero. Si en cambio el agua cayera fuera del embudo, lo más probable es que la mujer de nuestro ejemplo, no pudiendo ya sentirse celosa ni excluida, pierda todo interés por un hombre que ya no pertenece a ninguna otra mujer. Como si algo en su inconsciente le dijera, si de veras te prefiere, entonces te equivocaste de persona, este no es tu padre. En otras palabras, ella necesita que su amante sea un personaje de su historia pasada, y como tal solo le sirve mientras se atenga al guión de esa historia. Si no lo hace, el casting debe recomenzar. Es cierto que repetimos para cambiar, pero como los verdaderos motivos que nos llevan a repetir son inconscientes, lo que suele suceder es que el intento de cambio no vaya más allá de la repetición. Entonces sentimos que nuestra vida está regida por un destino inmutable. Para peor, cada nueva repetición alimenta más la falta, consolidando más y más ese aspecto del carácter. Podemos representarnos al carácter como un tornado que hace que todo lo que toca comience a girar hasta llegar a su mismo centro, que no es otro que la repetición traumática de la falta. Es cierto que la vida puede depararnos experiencias muy particulares que nos permiten corregir ciertos aspectos de nuestro carácter, pero esto sucede con muy poca frecuencia. Lo que más frecuentemente se observa es que los rasgos de carácter, sobre todo aquellos que funcionan peor, se consoliden con el paso del tiempo y funcionen cada vez peor. Empeorar siempre es más fácil que mejorar y es casi imposible mejorar si no tenemos consciente de qué es lo que hacemos mal. En síntesis, el carácter se consolida a partir de lo vivido y hace que enfrentemos el presente siguiendo el modelo de lo pasado. Lo que en el pasado pudimos soportar o superar funciona como una herramienta adecuada para enfrentar el presente. Es lo que llamamos experiencia en el sentido de sabiduría. Lo que nos faltó resolver funciona al revés, como una ceguera, una visión distorsionada del presente que nos lleva a confundir lo que es con lo que fue y actuar inadecuadamente.
El carácter entonces es repetición, inercia. Lo que funcionó bien favorece un círculo virtuoso y lo que funcionó mal, un círculo vicioso. El análisis del carácter. El psicoanálisis como método terapéutico se propone modificar el carácter del paciente en los aspectos que le impiden vivir mejor y lo conducen a un sufrimiento innecesario e inútil. Un sufrimiento que sin saberlo él se provoca a sí mismo. El resultado que persigue este tratamiento también puede expresarse diciendo que intentamos poner al paciente en las mejores condiciones posibles para enfrentar las dificultades propias de la vida, para soportar el sufrimiento que verdaderamente es inevitable. Aquel que enfocado como tal, sin las connotaciones que agrega la neurosis de crueldad, injusticia, culpa o castigo, puede incluso resultar constructivo, madurativo, enriquecedor. El camino por el cual el tratamiento psicoanalítico se propone alcanzar este objetivo ha sido descrito de dos maneras que son opuestas y a la vez complementarias, la una de la otra. Las primeras descripciones ponían el énfasis en el recordar, es decir, traer a la conciencia esas experiencias reprimidas que desde lo inconsciente determinan nuestra manera de ser. Para lograr esto, el analista debe descubrir lo reprimido a través de sus retoños conscientes y comunicárselo al paciente por medio de interpretaciones que él pueda comprender y aceptar. A poco de recorrer este camino terapéutico, se hizo evidente la importancia del otro aspecto sin el cual el objetivo no podía alcanzarse. El paciente no solo debía recordar, sino sobre todo revivir. El psicoanálisis no solo cura por lo que el analista dice, sino también por lo que el analista hace. El vínculo que paciente y analista establecen entre sí, en las condiciones acotadas del encuadre psicoanalítico, debe proveer esta experiencia correctora que solo en raros casos la vida nos deparará espontáneamente. Expliquémoslo mejor. El paciente tiene un modo particular de vincularse con las distintas personas determinado por su carácter, y el vínculo que establece con el analista no es una excepción. La mujer de nuestro ejemplo anterior seguramente proyectará sobre un analista mujer a la figura de la madre rival, y sobre un analista hombre la figura del padre que la seduce y la frustra, que prefiere a la madre, que la excluye y la hace sentir celosa. Llamamos a esto transferencia, ya que lo consideramos un intento forzado de repetir con los objetos del presente los vínculos del pasado. Sin embargo, el vínculo que establece con el analista tiene una condición particular que lo diferencia de los otros vínculos de su vida. Mientras una parte muy pequeña de este vínculo, y cuanto más pequeña mejor, sucede en la vida real, la mayor parte sucede en el contexto acotado del encuadre analítico. Allí el vínculo es considerado a mitad de camino entre la realidad y la fantasía, entre el presente y el pasado. En otras palabras, el objeto del análisis es el vínculo mismo. El analista intenta ser consciente qué personaje de la historia pasada de su paciente está representando. Si lo logra, por el mismo hecho de haber comprendido sus sentimientos hacia su paciente, es lo que llamamos su contratransferencia, inevitablemente cambian. Esto convierte al analista en un objeto inesperado para el paciente, ya que en lugar de ser otra figurita repetida de su historia, el analista se comporta de manera diferente. Esto constituye una experiencia nueva que comienza a reescribir la vieja y repetida historia. La posibilidad que brinda la interpretación verbalizada de hacer esto consciente e integrarlo con otros aspectos de su vida, terminan de fijar este cambio, esta nueva manera de ser y sentirse en los vínculos. Pero como se comprende, una golondrina no hace verano. Una sola vez no basta para lograr cambios sustantivos o perdurables. Cuanto más se haya considerado el carácter repitiendo una y otra vez la misma historia frustrante, cuanto más se hayan reiterado los hábitos de conducta inadecuados, el modo de ser, de pensar, de sentir y reaccionar neuróticos, mayor será la tarea que el tratamiento debe afrontar. De modo que lo que nos proponemos como analistas es establecer con el paciente un vínculo más sano que los que tuvo en el pasado. Es natural entonces que nos interesemos por comprender cómo se establece un vínculo sano, o lo que viene a ser similar, comprender qué y cómo de esos primeros vínculos que forjaron su carácter lo han enfermado,
En otras palabras, intento trazar un paralelo entre cómo establecer un vínculo sano con el paciente y cómo criar un hijo sano. O dicho más modestamente, tratar de identificar qué aspectos de la crianza de los hijos resultan nocivos y son aquellos que luego, como psicoanalistas, deberemos intentar corregir en lugar de repetir. Intentaremos reflexionar sobre qué sienten los padres frente a sus hijos y, sobre todo, cuál es la función que deberían poder cumplir. Luego, ver cómo lo que sienten puede perturbar el ejercicio de su función. Se trata obviamente de un tema inmenso, del que solo podremos ocuparnos parcialmente. Dado que el objetivo final de estas reflexiones es hacer un poco menos difícil la profesión imposible, cada vez que resulte oportuno introduciremos paralelos entre la función de los padres en la crianza de los hijos y la función del psicoanalista en el análisis de los pacientes. Si algo de lo que podríamos reflexionar además nos ayuda a ser también mejores padres, o ayuda a nuestros pacientes a ser ellos mejores padres con sus propios hijos, estaremos desempeñando entonces una cierta profilaxis psicoanalítica. Lo que ofrezco a continuación a título muy personal son un conjunto de reflexiones sobre las que vengo meditando desde hace mucho tiempo a partir de la vida que me tocó vivir, con mis hijos y con mis padres, con mis pacientes y con los analistas que me guiaron en la formación profesional, con mi esposa, madre de mis hijos, y con los colegas con quienes compartimos la responsabilidad de ejercer el psicoanálisis. Veamos primero lo que significa ser padres como vivencia. Tener un hijo es una de las experiencias emocionales más profundas de la vida si estamos dispuestos a vivirla con los ojos abiertos. Tener un hijo hace que todo empiece a verse con otros ojos. Muchas de las cosas que hasta entonces pensamos y sentimos cambian de signo y de prioridad. Nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos y sobre la vida, sobre el pasado y sobre el futuro. Tener un hijo nos hace sentir que somos parte del milagro de la vida. Nos permite sentir en primera persona, quizás por primera vez, y si no de una manera nueva, que la vida es algo misterioso e inconmensurable, que la vida es algo que nos atraviesa y continúa más allá de nuestra existencia individual. Es algo que nos trasciende y que al mismo tiempo nos hace trascender. Sentimos que formamos parte de una cadena y que somos nada más que un eslabón, pero tampoco nada menos. Es una experiencia que no se agota la primera vez y se reitera con cada nuevo hijo. Tener un hijo es una de las formas más acabadas de la materialización. Es como haber concretado un fin ancestral. Es al mismo tiempo un enorme desafío. Sentimos que ha llegado la hora de verdad, de salir a la cancha y de ver de qué madera estamos hechos. Ponernos a prueba y averiguar por fin lo que podemos y lo que no. Posiblemente algo similar hayamos experimentado antes, al comenzar el colegio, al recibirnos, al ponernos de novio, casarnos. Pero tener un hijo dota a esta vivencia de un significado más profundo aún. Tener un hijo es algo más. Tener un hijo es para siempre. No es algo que si nos sale mal podamos empezar de nuevo otra vez. Por eso lo que hagamos se nos antoja de entrada como algo decisivo. Como ninguna otra cosa, tener un hijo nos ata a la vida, otorgándole un sentido nuevo. De una manera distinta y más imperiosa, ahora sentimos que debemos seguir con vida, sobrevivir. Debemos estar sanos y ser fuertes para él. De ahora en más, deberemos ser su sustento y su modelo. Ya no hay excusas, tenemos que poder. Ya no podemos hacernos hippies, viajar por el mundo, escalar el Himalaya, ni practicar el paracaidismo. No podemos darnos el lujo de jugar con nuestra vida ni rifar la suerte o verdad. No podemos darnos el lujo de fracasar o morir. Él nos necesita y cuenta con que nosotros podamos. Sentimos que Él no pidió nacer. Sentimos que fue algo que hicimos nosotros. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? ¿Puedo continuar? Ahora es nuestra responsabilidad y como mínimo le debemos eso. Por lo menos intentarlo, hacer todo lo posible. Independientemente de si lo hayamos querido o si ha sucedido sin querer, tener un hijo es también dar satisfacción a un deseo largamente anhelado.
un deseo nacido del haber formado parte de una familia y haber sentido que eso era algo natural, algo dado. Y a partir de esa idea, imaginamos desde la más tierna infancia un futuro en el cual formaríamos una familia propia. Haber podido satisfacer ese deseo nos parece un testimonio de que somos lo suficientemente buenos y que nuestra capacidad de amar y reparar ha triunfado sobre los sentimientos hostiles y destructivos que también albergamos. Tener un hijo es por fin poder ser padre, es pasar a ocupar ese lugar que tantas veces anhelamos de niños. Sentimos que somos parte de una nueva historia que comienza, pero es una historia en la que el protagonista es nuestro hijo. ¿Alguna vez él narrará en primera persona esa historia en la que nosotros tendremos uno de los papeles principales? Podremos ser el bueno o el malo, el salvador o el villano, pero nunca el héroe. Esto forzosamente nos lleva a repensar nuestra propia historia como hijos, pensar acerca de los padres que para bien o para mal tuvimos y pensar también en los padres que queremos ser. No solo pensar el vínculo con nuestros padres como un todo, sino también separadamente, con nuestro padre y con nuestra madre. Y si volvemos la mirada a nuestra nueva familia y somos capaces de observar bien, vemos que el vínculo que nuestro hijo establece con nuestro cónyuge, su otro progenitor, no es igual al que establece con nosotros. Con nosotros se despliegan más fácilmente unas fantasías y con nuestro cónyuge otras. Esto tiene que ver con el hecho de que uno es hombre y la otra mujer. Hijos e hijas son diferentes para hombres y mujeres. El hijo de nuestro mismo sexo facilita particularmente que nos proyectemos sobre él a partir de la libido narcisista. Así nos replanteamos el vínculo con nuestro progenitor del mismo sexo, aquel con quien deberíamos identificarnos, aquel que siempre quisimos ser. Esto nos enfrenta al desafío de ofrecernos como modelo de identificación. El padre del niño con su propio padre, la madre de la niña con su propia madre. Como en una galería de espejos nos vemos insertados en una serie que abarca por lo menos 3 generaciones. Para cada cosa que pensamos acerca de la crianza, nos surgen 2 puntos de vista distintos, como hijo de nuestro padre y como padre de nuestro hijo. El hijo del sexo opuesto al nuestro, en cambio, excita predominantemente la libido objetal. Nos lleva a repensar el vínculo con nuestro progenitor del sexo opuesto, el padre que siempre quisimos tener como objeto de amor, el padre de la niña con su propia madre, la madre del niño con su propio padre. Se trata de un amor menos condicionado al rendimiento, al deber ser. Aquí el desafío es un poco menor y la experiencia se nos antoja más relajada y gratificante. Aclaremos, por si hace falta, que lo dicho vale solo en términos de predominancia, ya que ambos padres son a la vez modelo y objeto de amor tanto para hijos como para hijas. Tener un hijo es entonces una experiencia muy intensa, una experiencia capaz de sacudir nuestra personalidad desde los cimientos que la fundamentan y sostienen. En aquellos sectores más débiles, la estructura de nuestra personalidad puede resquebrajarse. En la medida en que esos sectores predominen, en lugar de abrir los ojos a una experiencia nueva, comenzamos a repetir ciegamente los viejos modelos vividos en el pasado con nuestros padres. En esas circunstancias, por ejemplo, ser padres puede significar un triunfo sobre los propios progenitores maníacamente alcanzado. Un triunfo de la rivalidad, de los deseos hostiles de venganza por los celos y la exclusión sufridos. Un triunfo que así experimentado transforma la condición de padres en algo demasiado persecutorio. Desde estos conflictos podemos hacer de nuestros hijos instrumentos que continúen la pelea neurótica con nuestros padres. Por ejemplo, podemos intentar ser buenos, permisivos y generosos con nuestros hijos, más allá de lo adecuado y saludable para ellos, con el solo fin de demostrarles a nuestros padres lo malos, prohibitivos y mezquinos que han sido con nosotros. También, por ejemplo, considerando crueles e injustos los sufrimientos que debimos atravesar, podemos querer evitar exageradamente todo sufrimiento a nuestros hijos. Por ejemplo, si sufrimos por la falta de protagonismo, podemos colocar a nuestro hijo siempre en el centro de toda escena.
Como señalara Freud, convertimos a nuestro hijo en su majestad el bebé. Además de lo dañino y artificial que puede ser esta situación para un niño, siempre alimenta en los padres una envidia inconsciente por el hijo, en tanto creen que él tiene aquello que a ellos como hijos siempre les faltó. Esta envidia, más tarde o más temprano, exhibirá sus consecuencias. El amor que sentimos por nuestro hijo se suele confundir y contaminar con la idea de preferencia, resabio de nuestro antiguo deseo de ser el preferido, que no es verdadero amor, sino solo la transferencia narcisista de los ideales que no pudimos materializar. Él podrá todo lo que yo no pude. Es un amor que peca de egoísta y pusilánime por estar demasiado condicionado a un rendimiento desmesurado que opera en el hijo como una carga indeseable. Al mismo tiempo, el hijo que podrá todo lo que el padre no pudo, se convierte para el padre en una amenaza, alguien que viene a derrotarlo y exhibir con su triunfo el fracaso narcisista del padre. Y así como a partir de los aspectos mal resueltos de nuestra personalidad, usamos a nuestros hijos como instrumentos de una demanda de indemnización hacia nuestros padres, apenas nuestros hijos experimentan dificultades, fracasos o sufrimientos, sentimos que la tortilla se da vuelta. Los mismos argumentos que esgribíamos en contra de nuestros padres, ahora en boca de nuestros hijos, los sentimos contra nosotros. Ahora ellos son para nosotros representantes de nuestros padres, señalándonos otra vez nuestra debilidad, nuestra impotencia y nuestra falta. Como si un aliado nos traicionara, como si un testigo de la defensa pasara a testificar a la parte acusadora, desmoronando la causa contra nuestros padres que venimos edificando desde nuestra infancia. Sentimos así que nuestros hijos se transforman en enemigos y los odiamos porque con su sufrimiento y sus dificultades exhiben frente a todos nuestras imperfecciones y debilidades e invalidan todos nuestros reclamos. No por tener un hijo y pasar a ser padres necesariamente dejamos de ser hijos, pero convertirnos en padres sí nos exige de una manera nueva dejar de ser niños o adolescentes y convertirnos en adultos, algo que es difícil de completar en todos los aspectos de la personalidad. Implica ser capaces de hacernos responsables de nuestra propia vida, principalmente responsables por lo que en ella aún nos falta. Pero además al mismo tiempo implica ser capaces de asumir la responsabilidad por la vida de nuestros hijos, lo que ellos necesitan y lo que les hace falta. Dios ha señalado que la expresión tener un hijo denota una falsa ilusión de posesión y que más correcto sería decir inauguramos la vida de un hijo. Aparte de coincidir con esta idea, me pregunto si la expresión tener, referida a los hijos, detrás de la ilusoria posesión, no podría denotar veladamente la vivencia inconsciente de estar frente a una responsabilidad ineludible, obligatoria. Más que una posesión que se concreta en un solo acto, el nacimiento de un hijo, aunque pueda sentirse como algo definitivo, nos coloca frente a la vivencia de una tarea a futuro, de algo que recién comienza y que nos guste o no deberemos hacer. Tener un hijo es entonces un tener que asumir de ahora en más la indeclinable responsabilidad de ser padres. Asumir esta tarea representa un cambio inmenso para el cual no siempre nos sentimos bien preparados. Se trata de un cambio madurativo profundo que no siempre se logra del todo. Implica la difícil tarea de abandonar definitivamente nuestros reclamos por lo que siempre anhelamos recibir y poder enfocarnos en el hacer y en el dar. Abandonar muchas veces el centro de la escena y cederlo en su justa medida a nuestros hijos que son más pequeños, más débiles y menos potentes que nosotros. Priorizar sus necesidades y comprender que ellos nos necesitan para poder crecer bien. De nosotros depende su crianza. Esto no es fácil de lograr porque aún deseamos que nuestros padres continúen haciéndose responsables por nosotros, por nuestros fracasos, por todo lo que no pudimos, por todo lo que aún nos falta. De modo que esta transformación madurativa raras veces se cumple del todo y nunca se logra de una sola vez. Pero cuanto más podamos abandonar el reclamo y aceptar que nuestros padres pudieron lo que pudieron
y que ahora nos toca a nosotros ver qué podemos y qué no con nuestra vida y con la de nuestros hijos, también en esa medida nos sentiremos menos exigidos y perseguidos. Podremos sentir que también nuestros hijos algún día nos agradecerán por lo que habremos podido darles y nos perdonarán por lo que no. Si logramos esto, también sentiremos que independientemente de cuánto les hayamos podido dar, les habremos dado un buen ejemplo que les permitirá, llegado el momento, hacer como hicimos nosotros y asumir la tarea de responder por lo que les falta. Podremos sentir que si bien no les dimos todo, les dimos un ejemplo valioso e importante para enfrentar las dificultades de la vida. Ahora veamos la vivencia de ser padres en el vínculo analítico. Veamos ahora cuánto de lo que llevamos dicho se nos presenta en nuestros consultorios. Seguramente no es válido aplicar para el caso del análisis las reflexiones que hicimos acerca del milagro de la vida y su misterio, la materialización y la trascendencia. Obviamente tener un paciente, aunque en el caso de un analista principiante pueda ser todavía una experiencia bastante intensa, no es lo mismo que tener un hijo. Pero recordemos que en el análisis, por las condiciones del encuadre y por el hecho de que el vínculo con el paciente es objeto del mismo análisis, las transferencias suelen intensificarse y tomar un carácter más regresivo. Es casi una regla que los pacientes se colocan en el lugar de hijos y, nos guste o no, se relacionen con nosotros como si en nuestro pensar, juzgar y sentir fuéramos iguales a los padres que tuvieron. Así las cosas, es inevitable que esto nos lleve a revivir contratransferencialmente muchas de las cosas que describimos al vernos ubicados en el rol de padres, tengamos o no hijos, y que experimentemos con nuestros pacientes las mismas cosas que hemos experimentado con nuestros hijos, si los tenemos, o que podríamos experimentar a partir de nuestra personalidad actual si los tuviéramos. De modo que casi todo lo que hemos dicho más arriba puede de alguna manera aplicarse a las cosas que suceden inconscientemente en el vínculo entre analista y su paciente. No vale la pena repetirlo. Amén de lo dicho, sí vale la pena hacer notar que estos conflictos en la contratransferencia indirecta del analista con frecuencia aparecen representados con las figuras de sus padres analíticos, como solía decir Rucker. De modo que ser analista padre de su paciente hijo lleva al analista a experimentar en la contratransferencia indirecta sentimientos reprimidos hacia su propio analista padre o a su supervisor padre, y quizás también hacia la institución en la que se desempeña como profesional. Quizás una de estas figuras se preste mejor para representar al progenitor del mismo sexo, aquel que se presenta como modelo de identificación, mientras que otras se representen mejor al progenitor del sexo opuesto, aquel que se ofrece como objeto de amor. Estos conflictos con las figuras parentales de su actividad profesional son, por supuesto, reediciones de sus antiguos conflictos edípicos con los objetos originales, sus progenitores. Pongamos un par de ejemplos muy esquemáticos para ilustrar lo dicho. Un analista que como paciente, en la regresión de su propio análisis, espera que su analista le resuelva todas las dificultades que se le presentan, le evite todo sufrimiento, le permita alcanzar todos sus ideales y asuma la responsabilidad por los fracasos que experimenta, seguramente se sentirá muy perseguido frente a sus propios pacientes, imaginando en ellos una demanda de análoga desmesura. El sufrimiento de sus pacientes, la reiteración de sus síntomas o la falta de progreso, para este analista serán sentidos como acusaciones que invalidan sus reclamos hacia su propio analista. Se sentirá abrumado, perseguido y lleno de hostilidad hacia sus pacientes. Sentirá que su trabajo en el consultorio, en lugar de ser una oportunidad para lograr la satisfacción profesional anhelada, es más bien lo contrario. Es la postergación de la satisfacción que anhela recibir de su propio analista. Es la exigencia de tener que dar justo cuanto más necesita recibir. Otro ejemplo podría ser el de un analista que como paciente experimenta el encuadre analítico como algo a lo que debe someterse sin poder protestar.
acostarse en el diván, cumplir con la frecuencia de sesiones acordadas, pagar puntualmente, abonar las sesiones a las cuales no concurre, aceptar los honorarios y sus ajustes, etc., son situaciones que en su manera de sentir repiten la vivencia de sometimiento del hijo al padre propio del complejo de Edipo. Un sometimiento que, de mala gana, aceptó pensando que mostrándose bueno y obediente conseguiría de su analista todo lo que siente que tanto necesita. La falta de elaboración de estos sentimientos inconscientes y reprimidos determinará que como analista se sienta ambivalente a la hora de establecer su encuadre de trabajo. Más allá de lo que diga la teoría de la técnica, en su sentir inconsciente, el encuadre es una imposición abusiva con la que el analista, como el padre de la horda primordial, busca ostentar su privilegio sometiendo a los más débiles. En el fondo, este analista tiene muchos deseos de poder ejercer ese poder que imagina tiránico, pero también siente que todavía tiene mucho que recibir como hijo antes de querer ser el padre que debe dar a los hijos lo que le reclaman. Entonces se siente en conflicto, se siente culpable de ser injusto y cruel con alguien que sufre. No desea someter a su paciente como su analista lo sometió a él. Teme que su paciente pueda albergar los mismos sentimientos hostiles que él tiene por su propio analista. Además, siendo más tolerante y permisivo, busca demostrarle a su propio analista que él puede ser un analista más bueno y contemplativo, un analista mejor. Pero por el otro lado, les disgusta tener tantas dificultades en el encuadre con sus pacientes. Se siente frustrado porque sus pacientes no aceptan acostarse en el diván, o porque no aceptan la frecuencia de las sesiones necesarias, o porque le pagan tarde, o porque no le pagan cuando falta, etc. Le parece que su analista goza de un privilegio del cual él queda excluido. Esto le provoca envidia y rivalidad. Siente que su analista tiene los mejores pacientes, pacientes que como él aceptan las reglas sin protestar y se someten. Él, en cambio, tiene que conformarse con los pacientes peores, pacientes que se quejan, se imponen, hacen lo que quieren y no aceptan ni respetan sus reglas. De manera que como analista se le repiten con sus pacientes el mismo sometimiento que como paciente experimenta con su analista. El mismo sometimiento que seguramente experimentó de niño con su padre. Como dijimos, lo que no se elabora por un camino u otro, al final siempre se repite. Antes de pasar al siguiente tema, todavía podemos trasladar al vínculo analítico otras de las reflexiones que hicimos en relación con el vínculo paterno-filial. Me refiero a lo que describimos al hablar de los sentimientos que experimenta el progenitor por el hijo del mismo sexo. En el caso del análisis, más allá de los géneros de paciente y analista, puede darse esta particularidad para el caso del paciente en análisis didáctico. En efecto, el paciente candidato, también hijo de la madre institución, facilitará que el analista proyecte sobre él su pasado yo de candidato. Así se verá exigido a satisfacer, como modelo de identificación para su paciente, las mismas exigencias que en su momento como paciente candidato depositó sobre su propio analista didáctico. Veamos ahora ser padres como función. Ser padres biológicos de un niño no es ser padres con todas las letras. No necesariamente implica tener un hijo. Como señalamos, tener un hijo es algo más. Es tener por delante una tarea para cumplir. Tenemos que mantenerlo, educarlo y asistirlo en su crecimiento y maduración. Todo ello se suele englobar con la palabra crianza, algo tan imprescindible en la vida de todo niño que en portugués ese término se utiliza como sinónimo de niño. Si bien los padres biológicos aportan su carga genética, y como psicoanalistas reconocemos que una parte del carácter, el temperamento, se recibe también por herencia, a los fines del tema que nos ocupa, lo que nos interesa son principalmente las figuras que reciben las primeras transferencias durante la infancia, aquellos que ejercen la función de la crianza, modelando en el niño la estructura básica de su carácter. Otzfeld y colaboradores han subrayado acertadamente que para poder convertirnos en verdaderos padres, no basta con haber engendrado un hijo. Lo imprescindible es adoptarlo, es decir, ejercer la crianza asumiendo la función parental. La función parental es aquello que subyace a las distintas actividades de la crianza. A mi entender, esta función puede dividirse en dos aspectos básicos.
proteger y preparar. La protección está destinada a evitar que el niño enfrente situaciones que podrían dañarlo. La preparación, en cambio, consiste en ayudarlo para que gradualmente y en su justa medida pueda enfrentar la realidad sin sufrir daños irreversibles. En otras palabras, prepararlo para que necesite cada vez menos protección. Al principio la protección será más relevante que la preparación, pero gradualmente la preparación irá sustituyendo a la protección. Si ambas funciones se coordinan de manera adecuada, entonces el niño progresará desde la indefensión hasta la capacidad de autodefensa, desde la inermidad hasta la adecuada autosuficiencia. Dado que una buena protección prepara, del mismo modo que una buena preparación protege, podría argumentarse con cierta razón que ambas funciones se implican mutuamente y que por lo tanto son lo mismo. Sin embargo, creo que resultará más enriquecedor considerarlas diferentes, opuestas y complementarias. Este punto de vista se apoya en el hecho de que los caminos por los cuales cada una de ellas alcanza su cometido específico son opuestos. La protección evita el daño alejando al niño del estímulo nocivo. Lo separa, lo pone a resguardo. La preparación, en cambio, evita el daño acercando al niño a la dificultad de manera gradual, creando las condiciones adecuadas para que el niño pueda encontrarse con la dificultad y enfrentarla sin recibir demasiados daños. Con respecto al estímulo, entonces, mientras que una separa, la otra función va al encuentro. Mientras que la preparación lo lleva despacio hacia adelante, la protección lo pone rápidamente en retirada hacia atrás. Si un niño, por ejemplo, no es capaz de cumplir con su tarea escolar, hacerla por el niño sería una manera inmediata de protegerlo de las consecuencias escolares. En cambio, ayudarlo para que aprenda a hacerla solo sería una manera de prepararlo para alcanzar de a poco el rendimiento escolar exigido. En general para bien, aunque a veces también puede ser motivo de conflictos, para llevar a cabo la función parental no estamos solos. El niño en condiciones normales tiene un padre y una madre. La diferente constitución de hombres y mujeres brinda a cada uno de los progenitores aptitudes específicas para ejercer mejor una función parental que otra. En términos de arquetipos, la mujer se suele sentir más consustanciada a ejercer la función de protección. Lo típicamente femenino supone, como bien lo representa el óvulo o el útero, la idea de la continencia. Así hablamos del hogar materno, la madre patria. La actitud maternal protege al niño brindándole cobijo y refugio, ofreciéndole su seno, en donde el niño se puede sentir contenido y al amparo de las inclemencias del mundo. De esta manera, la madre postnatal se ofrece como un sustituto del ambiente prenatal en el que el niño vivía antes de salir al mundo. Como si la madre transmitiera al niño el mensaje: si aún no estás listo para seguir adelante, podés volver atrás, volver adentro, venir conmigo. El hombre, en cambio, se siente naturalmente más consustanciado con la función de preparación. Lo típicamente masculino supone la idea de salir, ir hacia afuera, penetrar el mundo, como bien lo representa el espermatozoide o el pene. El hombre es el que sale al mundo a conseguir los recursos de la subsistencia, sale a la conquista y a la lucha. La actitud paternal, a cambio del seno materno, le ofrece el mundo. El padre es el encargado de dosificar esa salida al mundo en la medida de las posibilidades del niño. El padre entonces estimula al hijo a enfrentar y superar las dificultades, a progresar, a ir hacia adelante en el camino de la vida, salir justamente del seno materno. El mensaje que denota la actitud paternal podría ser: ya no necesitas quedarte ahí, ya estás listo para avanzar, para salir, ver el mundo y probar cosas nuevas. Vamos juntos, yo te ayudo. De modo que podemos decir que el aspecto femenino o maternal de la función parental es la protección, mientras que el aspecto masculino o paternal de la función parental es la preparación. Evidentemente esto no significa que las madres no puedan preparar adecuadamente a sus hijos para enfrentar al mundo, ni tampoco que los padres no sean capaces de protegerlos adecuadamente.
Tanto unas como otros han sido criados a su vez por un padre y una madre y han incorporado modelos más o menos adecuados de ambas funciones. Teniendo en cuenta que nos referimos a arquetipos, digamos que la madre le permite volver atrás, mientras que el padre en cambio lo estimula a ir para adelante. La madre representa el pasado al que volver, mientras que el padre representa la promesa del futuro a conquistar, lo que vendrá. Esto ha sido representado por la adquisición de la marcha, en la que el niño se suelta de los brazos de la madre para dar los primeros pasos que lo alejan de ella, dejándola atrás, y lo encaminan en dirección al padre que lo espera un poco más adelante. La situación inversa, el camino de vuelta a la madre, desde los brazos del padre, le asegura al niño que salir al mundo no le impide regresar luego a la protección del hogar. A medida que el niño crece y se va haciendo menos débil, la necesidad de protección disminuye en la misma medida. También disminuye entonces su necesidad por la función maternal. No estamos afirmando que el hijo ya no necesite a su madre como objeto de amor, como presencia en su vida, incluso como alguien que bien puede ejercer la función paternal. Estamos diciendo que a medida que va creciendo y saliendo al mundo y viviendo nuevas experiencias, su crianza ya no pasa tanto por la función maternal. Contrariamente, cuanto más crece el hijo, cuanto más contacto directo tiene con el mundo, más importancia va adquiriendo la función paternal, la adecuada preparación para ir superando las dificultades que son cada vez más complejas. No obstante lo dicho, tengamos siempre en cuenta que la separación entre preparación y protección es esquemática. Como dijimos, en condiciones ideales, la función maternal y paternal se coordinan armoniosamente para que la crianza y el desarrollo del hijo puedan darse sin demasiados tropiezos ni sobresaltos. El resultado debería ser un joven, casi adulto, adecuadamente preparado para salir al mundo y protegerse a sí mismo. Pero para esto es necesario que padre y madre tengan en claro la importancia de ambas funciones y estén de acuerdo en cada caso en cuál es la función que se requiere ejercer y quién de los dos es el más apto para ejercerla. Cuándo, quién y cómo deben proteger al hijo y también cuándo, quién y cómo deben prepararlo. Sin embargo, las cosas nunca son tan fáciles. Es lógico pensar que madre y padre hayan recibido por su propia crianza modelos distintos acerca de lo que significa ser un buen padre y lo que se debe ser una buena madre, acerca de lo que significa proteger y de lo que significa preparar. En el mejor de los casos puede tratarse solo de una cuestión de estilos, como dice el chiste, mientras que una madre italiana dice a su hijo, si no comes te mato, la madre judía en la misma ocasión le dice, si no comes me muero. Al fin y al cabo somos seres sexuados y como sabemos la riqueza de la sexualidad consiste en la mezcla. Pero bien puede suceder que uno o ambos hayan recibido modelos inadecuados, completamente inadecuados o inadecuados solo para algunas situaciones, modelos deficitarios de una sola función o de ambas. A estas dificultades podemos sumar otra más. Así como la constitución de género determina aptitudes específicas para cada una de estas funciones parentales, en la contracara encontraremos unas ineptitudes igualmente específicas con respecto a la función complementaria, no solo para ejercerla, sino principalmente para comprender su importancia y necesidad. Como se observa con frecuencia, la madre suele pensar que el padre expone al hijo a demasiados riesgos innecesarios. Cree que si el hijo se daña, en lugar de fortalecerse, terminará más amedrentado. Este bruto me lo va a matar, piensa la madre. Con la misma frecuencia vemos que el padre suele pensar que la madre, en lugar de protegerlo, lo sobreprotege, debilitándolo, que así el chico no será capaz de soportar la cruda realidad, la dura lucha por el sustento. Me lo va a hacer maricón, piensa el padre. Mucho menos enfatizada está la situación opuesta que podría darse en el caso de la hija mujer. Por ejemplo, la madre puede pensar de que ya es hora de que el padre la prepare para enfrentar las dificultades del mundo y si él no lo hace, trata de hacerlo ella. El padre, contrariamente, piensa que la madre se comporta demasiado duramente con la niña de sus ojos e intenta protegerla a él.
A lo que llevamos dicho podemos sumarle todo lo que sabemos de la rivalidad, los celos y los sentimientos de exclusión en el triángulo edípico. Por ejemplo, cómo los padres temen ser sustituidos por sus hijos en el matrimonio o en la vida. O por ejemplo, cómo exhiben el amor de pareja para proyectar sobre sus hijos los celos y la exclusión. O por ejemplo, cómo utilizan a sus hijos para hacer sentir celoso y excluido a su cónyuge. Sumar también todo lo que hemos dicho al hablar de las vivencias conflictivas en que ser padre nos coloca. Un nutrido abanico de conflictos difíciles de resolver, algunos pocos conocidos, que se perpetúan y repiten de generación en generación, abonando los consultorios de los psicoanalistas en una medida siempre menor de lo necesario y recomendable. Veamos cómo se desarrolla esto de la función parental en el vínculo analítico. Como ya dijimos, el objetivo del tratamiento psicoanalítico es modificar los aspectos del carácter que funcionan mal, aquellas fallas o mermas de la personalidad que ocasionan un sufrimiento innecesario, una perpetuación de rasgos inmaduros, infantiles o adolescentes que entretienen cuantiosas energías que todavía dirigidas hacia los padres se sustraen del trato con la realidad, dejando al paciente en malas condiciones para enfrentar y superar los obstáculos que se le presentan para la prosecución de sus fines. El psicoanalista, por decirlo de algún modo, debe corregir y terminar una tarea que quedó incompleta. Como explicamos al comienzo, comparamos la tarea del analista con la función parental porque el paciente, desde su inmadurez, incapaz de asumir su propia responsabilidad, proyecta sobre el analista las figuras parentales. De modo que si lo que el psicoanalista se propone es ayudar al paciente a un mejor enfrentamiento con la realidad, se deduce que la función del analista es en esencia equiparable a la función paternal de preparar. Entonces, todo analista, hombre o mujer, debe ejercer su función desde el rol masculino. Todo analista debe ser para su paciente un padre. Como ya dijimos, el paciente desde sus resistencias inconscientemente busca proseguir y perpetuar el vínculo con sus padres de la infancia en el vínculo actual con su analista. Retomar los conflictos donde los dejó, repetir las mismas peleas, los mismos reproches, los mismos sentimientos de rivalidad, los mismos conflictos con la autoridad, los mismos celos, la misma excitación. Pero en el trasfondo de todas estas vivencias, busca que el analista asuma la responsabilidad por lo que aún le falta. Busca que el analista le ahorre el enfrentamiento con la realidad y en cambio le dé ya hecho todo lo que necesita para poner fin a su frustración. El paciente, en las partes inmaduras de su personalidad, busca inconscientemente en su analista, sea hombre o mujer, una madre, alguien bueno y omnipotente que lo acoja en su seno y le prometa que nada malo le volverá a pasar. Esto es más cierto cuanto más enfermo y débil es el paciente. Utilizando una metáfora de la orfebrería, Freud ha señalado que para que el tratamiento psicoanalítico sea sólido como una aleación estable, el oro puro del psicoanálisis se debe fundir con el cobre de la psicoterapia. Si a partir de lo que hemos dicho, el psicoanálisis, en su esencia más pura, es la función paternal que prepara al paciente para lidiar con la realidad, entonces la psicoterapia será esa cuota necesaria e inevitable de función maternal de protección, algo especialmente necesario para el tratamiento de pacientes muy enfermos, muy débiles y muy dañados. Pacientes que ya no soportan el trato con la cruda realidad y a punto de sucumbir buscan en el análisis un oasis protector que introduzca un paréntesis en el trato con el mundo cruel. De modo que la misma continuidad que habíamos señalado entre la protección y la preparación, ahora la podemos hacer extensiva al cobre y al oro puro, a la psicoterapia y al psicoanálisis. ¿Qué mejor manera de preparar para la realidad a estos pacientes tan débiles que empezando desde muy atrás, desde la necesaria protección? Recién cuando esta necesidad esté un poco más satisfecha, se generará esa cuota mínima de autoestima necesaria como para atreverse a asomarse al mundo en compañía de un padre que sirva de guía. Empezar a enfrentarse con el mundo sabiendo que de ser necesario siempre se puede volver al amparo del seno materno. Como sucede siempre, lo que resulta fácil de distinguir en los casos extremos se vuelve terreno de debate en los términos medios. Quizás un analista, hombre o mujer, de carácter más maternal,
juzgando a los pacientes más débiles de lo que son, tenderá a poner demasiado cobre en su actividad, reduciendo innecesariamente el valor del tratamiento. Disminuirá demasiado la abstinencia necesaria, permitiendo al paciente obtener demasiadas gratificaciones directas. Hará menos interpretaciones de las necesarias y abusará de las palabras de aliento y reaseguramiento. El analista intentará emular a una gran madre con un pecho generoso. Su trabajo podrá ser más agradable para el paciente, pero el progreso será demasiado escaso. Resulta más difícil poner el ejemplo contrario porque damos por supuesto que para que el psicoanálisis siga siendo de oro, o sea, para no desvirtuar su esencia, la proporción que debe agregarse de cobre necesariamente debe ser pequeña. No obstante, intentaremos imaginarnos un psicoanálisis al que le falta psicoterapia en su justa dosis. Un analista, hombre o mujer, de carácter más paternal, juzgando a sus pacientes más preparados de lo que están, mantendrá la abstinencia a rajatabla, no consintiendo ninguna gratificación directa. El tratamiento demasiado rígido se volverá también demasiado frágil a la hora de intentar superar las resistencias de los pacientes más débiles, aquellos menos dispuestos a enfrentar la realidad. No percibirá las ventajas de los prolongados silencios incómodos, creerá que ahorra camino llamando las cosas por su nombre, sin comprender que cuando la cuesta es muy escarpada, a veces los rodeos son el único camino posible. Creerá que la esencia de su trabajo es la lucha encarnizada contra las resistencias, sin comprender que también las resistencias tienen sus motivos atendibles. Confundirá la enfermedad del paciente con simple flojera, como si se tratara de falta de voluntad para estar sano. Su trabajo será demasiado ríspido, demasiado árido. En definitiva, será presa del furor curandi que hará que más pacientes de los necesarios queden en el camino por no poder seguir el ritmo de la marcha que propone. Pero quisiera insistir en esto una vez más. A pesar de que el paciente, desde su inmadurez neurótica, desee un analista maternal que lo proteja, lo que verdaderamente necesita para superar esa misma inmadurez es un analista paternal que lo prepare para la inevitable tarea de enfrentar la realidad. La protección maternal que busca es solo una ilusión y como tal, más tarde o más temprano, desembocará en desilusión. En otras palabras, pudiendo recibir oro, no debería exigir ni conformarse con cobre. La función parental en la adquisición de la responsabilidad. Volvemos a los padres. Como ya dijimos, ser responsables implica ser capaz de responder por las propias acciones, pero también responder por lo que uno es, lo cual incluye también lo que uno no es y le falta. Como esto supone responder en la realidad, asumiendo lo que realmente somos, evidentemente se trata de algo más relacionado con la función paternal. Damos por sentado que esta capacidad de responder por lo que uno es y puede es algo que en el mejor de los casos se adquiere progresivamente a medida que el sujeto crece, se desarrolla y progresa a través de las distintas etapas madurativas. Es algo que siempre en el mejor de los casos culmina en la adultez, a punto tal que esta capacidad es la que mejor define a esa etapa, a la etapa adulta. Se comprende fácilmente que si los padres no han madurado en su carácter lo suficiente, y como si todavía fueran niños o adolescentes y responsablemente esperan que sean sus propios progenitores los que asuman la responsabilidad por lo que ellos no pueden, entonces no podrán preparar adecuadamente a su hijo para asumir a su debido tiempo su propia responsabilidad, ni tampoco podrán ofrecerse como un adecuado modelo para su hijo en ese aspecto tan importante. Esto resulta tan evidente que no valdría la pena abrir un apartado si no fuera porque me propongo llevar las cosas un poco más lejos. Cuando un hijo nace, es natural y esperable que le prodiguemos todo nuestro afecto. Como se desprende de lo que describimos al principio, ya desde el primer día, el hijo pasa a ocupar un lugar importantísimo en la vida de los padres. Sin embargo, cabe hacer notar que el niño aún no ha hecho nada tan valioso como para merecer tanto amor de nuestra parte. En efecto, esos sentimientos se hallaban presentes antes de la llegada del niño, ya que él, antes que un sujeto, fue una idea concebida en el alma de sus padres, una idea que es también un ideal. ¿Qué duda cabe que el inmenso amor que experimentamos por esa criaturita que recién acabamos de conocer
no proviene de lo que es, sino de lo que nosotros imaginamos, esperamos y deseamos que algún día llegue a ser. De modo que en nuestro ánimo, un hijo, antes que una persona, es principalmente un personaje, un ideal construido a la medida de nuestros sueños y deseos insatisfechos. Incluso el nombre que le damos aún no le pertenece. Es el nombre de un personaje de nuestra historia con el que inconscientemente deseamos que nuestro hijo se identifique algún día. En condiciones saludables, a medida que pasan los días, los meses y los años, vamos conociendo mejor a nuestro hijo. Reconocemos en él cualidades que no nos habíamos ni siquiera imaginado. Su particular manera de prenderse al pecho, la enternecedora seriedad de sus enojos, la manera de frotarse los ojos cuando tiene sueño, el remolino que le forma el pelo en la cabeza, la paz que irradia cuando duerme. De a poco y gradualmente se va transformando para nosotros en una persona que hemos visto nacer y crecer, a cuya presencia nos hemos habituado entrañablemente. La cuota de personaje que tiene para nosotros se va equilibrando paulatinamente con la cuota de persona real. Por eso perder un hijo recién nacido es una tragedia muy distinta a la de perder uno de, por ejemplo, 17 años. En el segundo caso, mucho de lo que sufrimos se debe a la pérdida de lo que fue y ya no es. En cambio, en el primero, el sufrimiento casi exclusivamente se debe a lo que no fue, pero podría haber sido. La pérdida de un hijo recién nacido es, como se observa, más sustituible, y de lograr hacerlo, la pérdida se puede superar mejor. La pérdida de un hijo adolescente, en cambio, es algo muy difícil de superar justamente porque es absolutamente irreemplazable. No me parece mal que sintamos tanto afecto por un hijo al que aún no conocemos. Si lo pensamos como una estrategia de la naturaleza para asegurar la supervivencia de la cría, parece muy acertada. Una dotación de afecto parangonable con la dotación de leche que espera el niño a la salida del útero, asegurándole por un cierto tiempo un crédito de alimento. Sin embargo, tomar conciencia de que el hijo que nace es para los padres más un personaje que una persona, tiene algo de inquietante. Si estamos de acuerdo con lo dicho hasta aquí, entonces solo resta enhebrar la conclusión inevitable. ¿Por qué debería nuestro hijo responder por todo lo que recibe si no es algo producido por él y que ni siquiera está dirigido a lo que él verdaderamente es? Me parece que esto nos permite darnos cuenta de que educar a nuestros hijos en la adquisición y el ejercicio de la responsabilidad supone también poder darles el carácter o la categoría de personas lo antes y lo mejor posible. La falsa ilusión de posesión, presente en la expresión tan utilizada de tener un hijo, revela que en una parte importante de nuestro ánimo consideramos que nuestros hijos son para nosotros, para nuestro disfrute y satisfacción, como si en lugar de personas fueran algo menos, como las mascotas. Un día queremos que nuestros hijos sean grandiosos, omnipotentes y que puedan todo lo que nosotros no pudimos. Y entonces nos disponemos a servirlos como si fuéramos los más devotos súbditos del rey. Pero al día siguiente ya nos sentimos abrumados con el tirano y con la pesada carga de la crianza, y entonces queremos que sean autosuficientes y capaces de hacerse cargo de sus cosas, hacer la tarea, cuidar de sus útiles escolares y estar bañados a la hora de cenar. Unos días más tarde lo que nos abruma ahora son otras responsabilidades, por ejemplo laborales. Entonces queremos que otra vez sean dependientes, para poder tener la excusa de que si fracasamos en otros ámbitos es porque siempre hemos privilegiado la crianza de nuestros hijos. Un día estamos con ganas y nos los llevamos a la cama para dormir juntitos, pero al otro estamos cansados y nos exaspera que se despierten a la madrugada y quieran dormir con nosotros. Como sabemos, los niños captan nuestros deseos inconscientes y responden a ellos. No porque los deseos inconscientes siempre tienen más poder que los conscientes. No porque representen más genuinamente lo que de verdad deseamos, sino porque al estar reprimidos ganan poder y autonomía. Percibiendo estos deseos contradictorios, los niños no se sienten queridos por lo que ya son, sino como promesa de lo que deberían ser, pero que aún les falta. Sienten entonces que para ganarse el amor deberán satisfacer todo lo que proyectemos en ellos, por más imposible y contradictorio que pueda ser.
Me parece que en la medida en que se sienten una pantalla de proyección para nuestros ideales, en esa misma medida se sienten irresponsables de lo que son. Me parece también que cuanto más podamos verlos, tratarlos y apreciarlos por lo que son y no por lo que quisiéramos que fueran, cuanto más podamos darles el trato respetuoso que merece toda persona, más los ayudamos a que ellos mismos reconozcan lo que son. Si los podemos aceptar por lo que son, los ayudaremos con nuestro amor genuino a aceptarse y amarse a sí mismos en sus cualidades reales. Si podemos aceptar y tolerar sus defectos y sus faltas sin que el amor verdadero disminuya, los estaremos ayudando a aceptarse con defectos y faltas. Dejaremos entonces que surja en ellos el deseo propio y la propia necesidad de rellenar lo que les falta, de ser mejores, de poder más, no para nuestra satisfacción ni como condición de nuestro amor, sino para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Vinculado a este tema, no quisiera dejar de mencionar otro que me parece de capital importancia. Así como al principio el amor que profesamos a nuestros hijos no está dirigido a ellos, sino a un personaje, lo propio sucede con el amor que ellos nos profesan a nosotros, sus padres. Independientemente de las virtudes que como padres podamos tener, una parte importante del amor que nuestros hijos tienen por nosotros no es amor genuino, sino solo dependencia. Nos necesitan para sobrevivir. No pueden darse el lujo de perder nuestro afecto, nuestra mirada de aprobación y nuestra sonrisa. Y cada vez que sienten que pierden esas cosas, entran en pánico y se desesperan por recuperarlas como mejor pueden. Lo que me interesa destacar es que un amor tan incondicional, a pesar de que para ellos es necesario, para nosotros no es del todo saludable. Es un poder que nos brinda absoluta impunidad y por lo tanto nos corrompe. Debemos tenerlo muy presente y tener mucho cuidado de no incurrir en el abuso de poder. No porque seamos malos, pero a veces perdemos los estribos. Y lamentablemente son ellos las perfectas víctimas para que nos descarguemos. Ya que dado lo incondicional de su amor, tenemos la ilusión de que no habrá consecuencias. Si deseamos descargar nuestras frustraciones con la empleada doméstica, ella puede renunciar. Nuestro jefe en el trabajo nos puede despedir, los amigos se pueden ofender, nuestro cónyuge se puede divorciar. Pero los hijos, ¿qué van a hacer? Como a casi nadie más, a nuestros hijos podemos maltratarlos, humillarlos, rebajarlos, obligarlos a cumplir el rol de tontos para que podamos sentirnos inteligentes, obligarlos a sentirse culpables de cosas que ni siquiera comprenden para que nos podamos sentir inocentes. Mirá lo que me hiciste hacer. Podemos mentirles impunemente tantas veces como queramos. ¿Me comprás? No tengo plata. Podemos ser los dueños irrestrictos de la verdad. Incluso si les pegamos, no tienen más remedio que pedir perdón y seguir queriéndonos. Un poder tan ilimitado e impune es muy peligroso. Exige de nosotros un gran equilibrio y una inmensa responsabilidad. Somos más fuertes que ellos y ellos dependen de nosotros. Pero esto no es para siempre. El daño que les hagamos, pronto aprenderán a hacérselos a sí mismos. Y más tarde se lo harán a sus hijos. Y también a nosotros cuando ya seamos más débiles y menos necesarios para ellos. Nuestra tarea es ayudarlos a construir su autoestima y es una tarea que lleva tiempo. Es una pena retroceder tantos casilleros por una mala tarde en la que se nos pelaron los cables. Es importante que recordemos y tengamos muy presente que son personas y que merecen respeto. Creo que respetándolos como personas no corremos el riesgo de exagerar. Aprender a respetarse a sí mismo y a los demás es uno de los preparativos más útiles y valiosos para la vida en sociedad. Nos enseña a tratar a los demás tomando como parámetro el trato que nos gustaría recibir a nosotros. Aunque es algo difícil de implementar, resulta sumamente útil, principalmente porque es algo que en la sociedad de nuestros días escasea bastante. La adquisición de responsabilidad en el análisis. Si bien es claro que existen diferencias importantes entre un niño y un paciente adulto, hay algunas particularidades del tratamiento psicoanalítico que hacen que lo dicho en el apartado anterior, de alguna medida variable, pueda trasladarse al vínculo entre paciente y analista.
A diferencia de lo que sucede entre padres e hijos, donde la crianza es un aspecto muy importante del vínculo, pero no el único, todo el tratamiento psicoanalítico está centrado en la adquisición de responsabilidad por parte del paciente. Hacer consciente lo inconsciente, hacer que partes del ello pasen a formar parte del yo, integrar los aspectos disociados, hacer el duelo por la falta, materializar los ideales, o como quiera que definamos la meta del análisis, siempre involucra adquirir mayor responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros debemos vivir con las consecuencias de lo que hacemos y dejamos de hacer. Como se suele decir, la penitencia ya viene incluida en el pecado, no es algo que sucederá después y que todavía podemos negociar. De modo que la irresponsabilidad es solo una ilusión, algo que nos aparta de la realidad y por lo tanto genera más consecuencias indeseables. Distrae energías valiosas que mejor haríamos aplicándolas a reparar cuanto antes los daños. Perdemos un tiempo valioso tratando de negociar con alguien que solo existe en nuestra imaginación, de modo que el sufrimiento que le dedicamos a ese personaje inexistente no tiene ninguna utilidad. Cuanto antes asumamos que nos guste o no, inevitablemente ya estamos respondiendo, que nuestra vida tal como es la consecuencia de lo que hicimos y hacemos, entonces antes nos libraremos de todos los fantasmas que nos persiguen y podremos intentar hacer más y mejor. De manera de que todo lo que nos pueda ayudar a lograr esa tarea será bienvenido. Y todo lo que nos aleje de esa meta deberá ser tenido en cuenta para tratar de evitarlo. La dependencia del niño hacia sus padres, que favorece el abuso de poder y lo irresponsabiliza, también se presenta en el análisis, favorecida por la regresión propia del método. Esa regresión tiene una cierta ventaja operativa, pero también tiene un aspecto indeseable, en tanto aleja al paciente de la actitud adulta, que siempre es la meta. Deberemos tener cuidado de no adoptar actitudes que innecesariamente incrementen esa dependencia, infantilizando al paciente. Respetar al paciente en calidad de persona adulta no solo implica tratarlo como nos gustaría ser tratados, lo cual lamentablemente no siempre sucede, sino sobre todo respetar su derecho de decidir sobre su propia vida. Reconocerle este derecho lo ayudará a tomar conciencia de que también como adulto tiene la ineludible obligación de responder por lo que sucede en ella. El derecho a decidir sobre su propia vida, entre otras muchas cosas, incluye también decidir sobre su enfermedad y sobre la forma en que crea conveniente ocuparse de ella. Esto lógicamente no significa que el tratamiento tenga que hacerse a la medida de sus deseos y fantasías. También el analista merece respeto y no puede obligárselo a trabajar de una forma en la que no se siente cómodo o sobre la cual descree. Pero me parece importante que seamos capaces de aceptar sin enojo, sin reproches y sin amenazas que el paciente pueda no querer, por ejemplo, seguir con el tratamiento o quiere interrumpirlo por un tiempo indeterminado. Asusta ver con cuánta frecuencia los analistas enfrentan estas situaciones con la actitud amenazadora de que no hay vida posible más allá del análisis. Si no somos capaces de hacer el duelo por no haberlo analizado mejor, por no haber podido generar en él una mayor convicción acerca del valor del análisis, si no somos capaces de hacer el duelo por el paciente que ya no tendremos, si no podemos asumir la responsabilidad de resolver por nuestra propia cuenta la dificultad económica en la que su decisión nos coloca, ¿con qué derecho pretendemos que él, que se supone que es el neurótico, haga todas esas cosas que nosotros los analistas no somos capaces de asumir? Mientras siga vigente el contrato que hemos establecido, estamos autorizados a darle nuestro mejor consejo acerca de lo que auténticamente pensamos que es mejor. Será el consejo de un adulto que quizás sabe más a otro adulto que quizás y solo quizás sabe menos. Pero si pretendemos disfrazar de consejo lo que pretende ser una amenaza, nos estamos alejando de la meta que nos proponemos alcanzar. Y para peor nos estamos comportando de manera tristemente infantil en el peor de los sentidos. La función parental en el establecimiento de límites. El establecimiento de límites es una parte importante de la función parental que busca, como dijimos, proteger al hijo en su enfrentamiento con la realidad y prepararlo para lidiar con ella. Cuanto mayor sea el éxito de los padres en su trato con la realidad, en mejores condiciones estarán para ejercer la función parental. Este éxito depende en gran medida de su capacidad, de la capacidad que hayan desarrollado para conocer la realidad
y para anticipar sus consecuencias a largo plazo. Evidentemente no es lo mismo descubrir que el hijo está teniendo dificultades con el estudio en junio, cuando a pesar de lo que él dice que está todo bien, no lo vemos estudiar lo suficiente, que descubrirlo al leer el boletín final que nos informa que se lleva 9 materias de diciembre y 4 a marzo. No es lo mismo descubrir que fuma marihuana cuando recién comienza a hacerlo, que meses después de que ha empezado a consumir cocaína. De modo que cuanto más lejos seamos capaces de anticipar las consecuencias, en mejores condiciones estaremos de proteger y preparar a nuestros hijos. Sin embargo, cuando las consecuencias del límite que necesitamos poner no son evidentes en lo inmediato, nos encontramos con una dificultad adicional que nos coloca frente a un conflicto afectivo difícil. Nuestro hijo, cuanto más pequeño peor, no alcanza a comprender la necesidad del límite y piensa que lo hacemos de puro malos que somos. Nos resulta tan difícil tolerar que nuestros hijos no nos quieran ni nos comprendan, que a veces nos inclinamos a pensar que todo el conflicto es de ellos. Si bien es cierto que a los niños pequeños les cuesta mucho aceptar los límites, tema del que nos ocuparemos un poco más adelante, lo que me interesa hacer notar ahora es el desplazamiento del verdadero punto del conflicto. Este desplazamiento genera una idea exagerada, que tiene bastante consenso, pero solo entre los padres, según la cual los niños son así, no aceptan límites, ponerlos es imposible y hay que aguantarlos así como son. Esta idea parece olvidar lo efectivos y poco ambivalentes que son esos mismos padres cuando el niño quiere meter los dedos en el enchufe, cruzar la calle, asomarse a la escalera o agarrar un cuchillo. Sucede que frente a lo inmediato, evidente y catastrófico de la amenaza que el límite busca evitar, el amor de los padres por el hijo termina imponiéndose sobre la necesidad que tienen de ser queridos por él. Esto revela que la dificultad de los padres para poner otros límites estriba en que en esos casos necesitan que sus hijos comprendan los motivos del límite para que no se enojen con ellos. Entre los límites que exige la realidad hay un grupo muy importante cuyas consecuencias suelen ser indirectas y por lo tanto difíciles de identificar. Son los límites que exige la sociedad, determinados por la cultura, y que regulan el trato entre las personas. Establecer este tipo de límites muchas veces resulta más difícil porque en esos casos no solo el niño, sino tampoco los padres alcanzan a ver del todo claro cuáles son los motivos de determinadas normas sociales. A los padres no les resulta evidente cuáles son las consecuencias que el límite busca evitar. Por ejemplo, se preguntan, ¿por qué es importante que el niño salude a las personas adultas, agradezca los regalos, o permita que sus padres atiendan a los invitados o puedan conversar con ellos? Sin embargo, identificar esas consecuencias sociales no debería resultar tan difícil. Basta con que los padres evoquen lo que sienten frente a los hijos de los demás, cuando sus respectivos padres les permiten comportarse sin miramiento hacia las otras personas. Pensar luego que esos mismos sentimientos de antipatía y rechazo que experimentan hacia los hijos de los demás despiertan sus mismos hijos en otros. Ocupémonos ahora del tema que pospusimos, la dificultad del niño para aceptar los límites que sus padres buscan imponer. Una de las cosas que más nos conmueve cuando tenemos un hijo es comprobar la fuerza desmesurada con la que los niños experimentan sus deseos. A veces uno tiene la impresión de que sería más fácil separar a un tigre de su presa que a un niño pequeño de su juguete preferido. Uno tiene la impresión de que desean con mucha más fuerza que los adultos y nos sorprende que un deseo tan intenso pueda caber en un cuerpecito tan pequeño. Y como no pueden lidiar por sí solos con esos deseos, tarde o temprano los padres terminamos marchando al ritmo de los deseos de nuestros hijos. A diferencia de nosotros, que además de criarlos tenemos que trabajar, pagar cuentas y otras muchas cosas que hacer, ellos no parecen tener otra cosa que hacer en la vida que luchar por lo que quieren. Es cierto que también nosotros estamos luchando por las cosas que queremos, pero mientras nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos en la realidad, al menos en la parte adulta de nuestra personalidad, ellos pretenden con cierto derecho que seamos nosotros quienes nos encarguemos de satisfacer sus deseos. La razón de que los deseos del niño sean tan intensos
radican en el escaso dominio que tiene sobre la realidad. Por ejemplo, si un bebé, estando en brazos de su madre, descubre un objeto que excita su curiosidad, basta que su madre decida girar un poco para que él ya no pueda seguir viendo lo que tanto le interesaba. Todo su mundo se mueve, va y viene, mientras él permanece a merced de que lo muevan. Con niños un poco mayores los ejemplos serían distintos, pero no menos traumáticos. Esa falta de dominio sobre la realidad es fuente de una frustración muy intensa. Y es justamente esa frustración la que genera esos intensos deseos sobre los que tampoco tienen demasiado dominio. Como vemos, no se trata, como suele pensarse, de que los niños no soportan la frustración, sino al contrario, que ya están soportando demasiada. Como haría cualquier adulto neurótico para defenderse de esa penosa situación, intentan proyectarla sobre las personas que tienen más cerca, sus padres. De modo que cuando logran dar vuelta a las cosas son los padres quienes experimentan la dificultad para lograr la satisfacción requerida. El niño se convierte en el tirano que gobierna la vida familiar y los padres a las 3 de la madrugada están en la farmacia de turno comprando un chupete. Si los padres no logran satisfacerlo o no acatan su voluntad, la defensa del niño fracasa. El niño vuelve a experimentar el peligro y la indefensión frente a un mundo al que no domina. Se siente solo frente a sus deseos y se desespera. El razonamiento que anima la lógica de su conducta podría expresarse así: todo debe ser como yo quiero, porque si algo no es como yo quiero, entonces puede suceder que nada sea como yo quiero, con lo cual estoy perdido. Por este motivo, decirles que no cuando quieren algo y sostenerlo frente a su tenaz insistencia suele ser tan difícil. Nada tiene de malo si alguna vez auténticamente cambiamos de opinión luego de constatar, por ejemplo, la importancia de su deseo en la dificultad que tiene para acatar el límite. Pero si esto sucede con demasiada frecuencia puede terminar confundiendo al niño. A veces, temerosos de que si accedemos rápidamente a sus demandas, detrás de estas vengan otras y otras más, adoptamos una actitud de regateo. Empezamos diciendo que no con el calculado fin de testear cuánto sufrimiento le ocasiona la negativa. Pero ya de entrada sabemos que si el sufrimiento es intenso, entonces accederemos a su demanda. El niño rápidamente aprende que nuestro no significa que debe demostrar intenso sufrimiento, incluso fingiendo, para obtener lo que quiere. En otras palabras, que las cosas se obtienen llorando. Este entrenamiento en la capacidad de extorsión melancólica y sus consecuencias han sido descritos por Kios y colaboradores mucho mejor de lo que puedo repetir aquí. Teniendo en cuenta entonces, A, la intensidad con la que el niño experimenta sus deseos, B, su libre disponibilidad para insistir en lo que quiere, y C, lo nocivo de no sostener una negativa ya formulada por nosotros, deberemos elegir muy bien las batallas en las que nos habremos de embarcar, porque nunca es bueno comenzar una guerra que no se puede ganar. Antes de responder a su demanda, tomémonos unos momentos para pensar bien qué responder. Reservemos el no para las cosas importantes. Si ya intuimos que vamos a terminar diciendo que sí, nos ahorraremos muchas energías, sufrimientos y disgustos empezar diciendo que sí. Nuestros hijos lo agradecerán. Si en ciertas ocasiones no estamos seguros de qué conducta tomar, nada malo sucederá si le mostramos al niño nuestras dudas. Para él, nuestra opinión, cuando es sincera, siempre es importante. Y si no le mentimos ni fingimos, tampoco él nos mentirá ni fingirá más sufrimiento del que siente. Si antes de responder necesitamos saber cuánta fuerza tiene su deseo, es mejor que se lo preguntemos o que lo averigüemos de alguna manera que no implique sacar de mentira verdad. Si logramos mantener las cosas dentro de lo saludable y no hemos estropeado demasiado nuestra reputación, para el niño quedará implícito que si decimos que no tendremos nuestros motivos. Quedará implícito también que directa o indirectamente la razón de la negativa radica en que pensamos que esto es lo mejor para él. Porque aunque algunas veces la razón de la negativa pueda residir en nuestras propias necesidades y no en las del niño, que nosotros estemos bien y que la crianza no nos dañe, también es algo importante para él. Los niños no necesitan que seamos perfectos, solo necesitan que seamos adultos.
que seamos capaces de tomar decisiones asumiendo la responsabilidad por lo que decidimos. Nada tiene de malo que luego de la negativa frente a su sufrimiento tratemos de consolarlo, pero pretender que el niño nos comprenda, que acepte nuestras complejas justificaciones y que nos alivie la culpa por haber dicho que no, es pretender que el niño comparta la responsabilidad con nosotros. Esto le provoca inseguridad y mucha intranquilidad porque le demuestra que nosotros, quienes deberíamos protegerlos, no somos capaces de lidiar con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si en cambio podemos sostener la decisión sin enojo, sin reproche y sin culpa, le estaremos demostrando que para nosotros protegerlo y prepararlo para la vida es más importante que el cariño que nos quiere quitar. Que nuestro amor por él es lo bastante fuerte como para resistir su enojo. Le demuestra también que nosotros estamos seguros de que nada tan dañino, malo o peligroso le sucederá si se frustra. Que nosotros sabemos que aunque sus deseos sean intensos, con nuestra ayuda, él es capaz de soportarlos. Esto aumenta su seguridad, la confianza que tiene en nosotros y por lo tanto también la confianza en sí mismo. Muchas gracias.